de lo que es la valoración del dolor, es decir, recuerden que mi sistema, ¿no? Mi forma de ver la evaluación viene de una línea de desarrollo y de perfeccionamiento que viene de la terapia manual. Entonces, la terapia manual, junto obviamente con la kinesiología, la ortopedia y la traumatología, plantean que en la evaluación del paciente hay 17 puntos que se deben seguir, ¿cierto? Entonces, principalmente la semana pasada, nosotros hablamos de las características que tenía esta evaluación en la terapia manual y principalmente le hablé un poco de ciertos tips, lo que no hay que hacer, lo que hay que hacer en la primera sesión, la importancia del diagnóstico de disfunciones por sobre enfermedades, lo que es el rol del kinesiólogo, algunos lo que eran ventajas y desventajas de la ficha clínica, algunos tips, principalmente en lo que era como la consulta, qué cosa debería tener la consulta para hacer sentir cómodo al paciente, y que de alguna manera cuando tenemos que evaluar a un paciente hay que sacarse los prejuicios que uno tiene, es decir, si uno se dedica a ver corazón, no solamente ver al paciente que va a tener un problema del corazón, sino que en verdad estar preparado para no solamente verlo en esta línea traumatológica, sino que tener ciertas herramientas que nos permitan derivarlo al paciente cuando esto sea conveniente. Entonces, como en esta serie de contenidos que se relacionan con la evaluación, tanto de columna como de extremidades, lo que nos toca hablar hoy día es principalmente sobre la valoración del dolor. Entonces, lo primero que les quiero preguntar es si conocen este libro, y esa era mi primera consulta, por eso estaba esa imagen ahí. ¿Ustedes conocen este libro de semiología médica de Alejandro Goik? ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Lo han visto? Está en la biblioteca, pero ¿lo han visto? ¿Lo conocen? ¿Lo han usado? Si es no hay problema. Los no también los recibo como respuesta. No, profe. No, nunca. No lo conocen el libro. Bueno, yo siempre pienso, y siempre lo voy a mantener en pie, yo creo que una de las grandes deficiencias que podemos tener nosotros como kine es principalmente como que nos gusta leer, yo lo decía el otro día, es como que nos gusta leer muchas cosas de tratamiento, pero nos gusta leer pocas de evaluación. Entonces yo este libro se lo recomiendo así un kilo. Yo este libro lo usaba en la universidad, de hecho yo creo que usé el de la primera edición. Nos enseñaban semiología, que era un ramo bien pesado en la universidad cuando yo estudié, porque la profesora era bien exigente. Entonces ella nos hacía leer este libro, Semiología Médica de Alejandro Goik, para las pruebas. Y este libro yo lo conozco desde hace 10 años, que lo leía en la universidad, y cuando yo tuve que hacer la presentación sobre el dolor, arreglarla, porque siempre la he tenido lista lo que es la evaluación del dolor, en la medida que le he ido perfeccionando la presentación, una vez en la biblioteca de la UPB me encontré con la tercera edición del libro, y la tercera edición del libro era muy, muy, muy distinta a la edición que yo había leído en aquella ocasión en la universidad. Entonces, bueno, yo ahora, mientras estaba esperando que nos conectáramos, estaba buscando el libro y lo encontré en PDF, está acá. ¿Ya? Entonces, por si alguna vez lo quieren buscar, búsquenlo, este libro es muy bueno en verdad, habla mucho sobre la evaluación de los pacientes, pero desde un punto de vista médico. Pero si ustedes leen los ítems de respiratorio, de neuro, de traumatología, en verdad es muy asertivo el planteamiento. Es un libro chileno, es principalmente de gente de la Universidad de Chile, y un libro muy, muy bueno en lo que es la evaluación, ¿ya? Así que se los recomiendo ahí. Yo principalmente lo del dolor lo saqué de acá. Así que hoy día lo había encontrado antes de conectarme, así que por eso se los muestro ahí como dato. Y este libro, de hecho, también es lo que había estado viendo. Esto no lo vamos a usar. Acá está. Tiene una edición, una cuarta edición, que tiene que haber salido hace poquito, salió el 2018. Y bueno, esta edición, la cuarta, me imagino tendrá cosas nuevas, ¿no? Bueno, el precio del libro ahí, yo lo dejé guardado porque quizás, si lo quiero encontrar, porque esto yo lo descargué. La tercera edición está para descargar, ustedes lo pueden buscar ahí en la internet, pero la cuarta hay que comprarla. Quizás sería interesante ahí comprarse ese libro. Bueno, entonces antes, y lo otro que les quería preguntar es si conocían este otro libro, si lo habían leído, si habían visto algo, explicando el dolor, ¿lo habían visto? Este sí que es muy bueno, este yo lo encuentro muy bueno, de hecho le voy a dar una tarea con este. Pero, ¿lo habían visto este libro? Que se llama Explicando el dolor, es para pacientes, no es para, o sea, es para kines, sirve para los kines, pero está hecho para los pacientes. ¿Lo habían visto? No, nunca lo había visto. No, profe. Tampoco lo conocen, ustedes no conocen nada. ¿Quién le hizo clase antes?
Y a ese libro también se lo recomiendo, y ese libro, de hecho, vamos a hablar harto también con ese libro durante la clase, porque es un libro que habla sobre, explica el dolor, pero con una mirada más hacia el paciente. Y que es un libro de un autor del dolor que se llama Mosley, y que en verdad ha hecho mucha investigación en torno al dolor. Entonces, antes de entrar a la clase del día de hoy, que vamos a hablar sobre el dolor, vamos a hacer un Kahoot para ver qué saben del dolor y más o menos para que sepan el tipo de preguntas que les puede tocar en la prueba cuando les toque. Bueno, la próxima prueba va a ser como en un mes más, que va a ser sobre estos ítems de la evaluación. Yo creo que vamos a llegar hasta movimiento pasivo. Así que vamos a ir con el Kahoot del día de hoy. Me imagino que tienen que bajar la aplicación. Bueno, se tienen que meter en el celular, tienen que bajar una aplicación que se llama Kahoot, ¿ya? K-A-H-O-O-T. Entonces, ahí ahora se les va a abrir acá en la página cuando lo abra. Lo vamos a correr para allá, porque lo voy a usar ese frente al libro. Entonces, esa es la aplicación que tienen que descargar. Se llama Kahoot. Entonces, yo voy a abrir el quiz. Es sin nota, es un quiz así como formativo para ver qué es lo que conocen y lo que no conocen principalmente sobre el dolor. Entonces, el código para el Kahoot es el 143416. Con ese código tienen que entrar al juego y yo espero ahí que aparezcan los nombres para darle el play. La aplicación, si no la tienen en su celular, se llama Kahoot. K-A-H-O-O-T. Y ustedes ingresan ese código y pueden entrar al juego. Que va a ser un quiz. No la tienen descarga, parece, ¿no? No, profe, yo no la conocía. Ya, yo sí. Ya, bájenla. Los que no la tienen, bájenla mientras tanto, yo lo espero. Y los que ya la tienen, conéctense al juego colocando ese código que es el 143. Miran ahí ya entró. Espero que no sea la única que entre. La música se cortó. Ahí va de nuevo. Y alguien... Igual coloquen el nombre porque al final el que gana tiene una décima para la prueba. Entonces, después no, el sonrisa no voy a saber quién es. Si quiere el sonrisa se puede salir y volver a entrar. Y colocar su nombre real. No lo puedo echar al sonrisa. Ah, sí lo puedo sacar. Ahí entre de nuevo y coloque su nombre verdadero. Me imagino que era Don Sebastián Espejo, no sé por qué. El sonrisa. Ya esperamos unos par de minutos más para que se conecten lo último. Diez personas. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, pues el que responde bien, el que sale primero en este cuestionario, quiz, se lleva una décima para la prueba, para la próxima prueba. Vamos a hacer varios de estos, así que por eso que el que gane acá, que gane se lleva una décima para la prueba. O el podio, ya mejor, vamos a hacer el podio. 3 décimas, 2 décimas y 1 décima, ¿ya? Porque ustedes vamos a hacer una vez a la semana, entonces el que gane, el que salga primero tiene 3 décimas, el segundo lleva 2 y el tercero lleva 1, ¿vale? Para la prueba que viene después. Esperamos un minuto más, ahí se metió el Rodrigo, un minuto más y partimos con este quiz de entrada.
Profe, yo tengo un poquito de problema con descargarlo. No la escuché, pero absolutamente nada. Se cortó lo que iba a hablar. Que tengo problemas con internet, profe, me está costando un poquito descargarlo. Ah, ya, te aguanto entonces yo un poquito. Te espero. Yo te espero. Tú me avisas cuando estés listo. Profe, pero las preguntas aparecerán ahí en su pantalla. Sí, aparecen acá en la pantalla y ustedes lo responden desde el celular. Esto es interactivo, es como un juego. Las preguntas van a salir aquí en la pantalla y ustedes responden desde el celular. No está usando harto esta aplicación. ¿Se salió alguien de nuevo? El Sebastián Espejo. Voy a ver algo en el celular por mientras se conecta al último. Profe, usted me dijo que, o la clase pasada dijo que iba a mandarme un libro por WhatsApp para yo compartírselo a mis compañeros. Sí, ¿Está pues bien si lo envío ahora? son estos mismos libros que estamos hablando. Ahí te los voy a mandar, es que ya tengo muchas cosas conectadas, pero cuando termine la clase, háblame y ahí te mando los libros por WhatsApp. Ya, profe, por favor. De nada. El chico que estaba ahí descargando el programa y que lo estamos esperando, usted avisa y le damos. Aguánteme un minuto, profe, por favor. Sí, lo aguantamos, lo aguantamos. Usted avisa, oh, ya estoy listo. La música, vamos a colocar música de la espera. Ya, profe, muchas gracias. Estoy consiguiendo otro teléfono. Ahí se metió el Ian. Ya, estamos entonces. Empezamos. Son 10 preguntas, si no me equivoco, sobre el dolor y la evaluación. Tienen que responder desde su celular. El dolor es una experiencia sensorial emocional desagradable asociada a... ¿Cuál es correcta? Ustedes responden desde su celular, con los botoncitos, rojo, azul, amarillo, verde. Bueno, acá todas son correctas.
Yo de hecho las puse todas correctas. O sea, la más correcta es todas las correctas, pero en verdad todas son correctas, así que a todas les cobré un punto. ¿Ya? Porque si respondían el rojo, el azul o el amarillo, estaba bien. Pero en verdad la más correcta es la verde. Todas. ¿Ya? Y gana el que responde también más rápido, el que tiene la respuesta correcta y el que responde más rápido. Segunda pregunta. Señala la afirmación correcta. Bueno, la correcta es la roja. El dolor es el motivo más frecuente de consulta sanitaria. De hecho, es el motivo número 1 de consulta de la gente a la consulta, principalmente kinésica, y bueno, y a la consulta sanitaria. Y no solamente ocurre en el ámbito deportivo, ocurre en cualquier trabajo. De hecho, en el lugar asociado al tema laboral, está muy asociado al dolor. Y el tratamiento no genera grandes gastos económicos, genera la mayor cantidad de grandes gastos económicos, principalmente porque es el motivo de consulta sanitaria. Genera mucho gasto económico, principalmente porque la gente pide mucha licencia por motivos de dolor y eso genera problemas económicos. Bueno, afecta a la economía mundial, pero de forma muy alta. Tercera pregunta. ¿El dolor originado en huesos, nervios y músculos se denomina? ¿Cómo se le llama ese tipo de dolor que viene desde esas zonas? Bueno, ese dolor tiene el nombre de dolor somático, que corresponde al dolor del cuerpo, ¿ya? No es ni músculo esquelético, solamente músculo y hueso, sin los nervios. El dolor visceral es de las vísceras y el miofacial es de la fascia. Entonces, en verdad, el dolor original del hueso, nervio y músculo se llama somático, que somático significa cuerpo. ¿Ya? Ahí va la siguiente. El dolor muscular. ¿Cuál es la característica del dolor muscular? Bueno, el dolor muscular, la principal característica es que es un dolor que no es muy localizado, es medio difuso, ya depende obviamente un poco ahí depende del tipo de dolor muscular, pero la característica más importante es que aparece con el movimiento activo, solamente cuando le pedimos al sujeto que haga una contracción de tipo voluntaria. Bueno, la Paola sigue estando ahí en el primer lugar. Quinta pregunta, probablemente hiciste irritación radicular si el dolor se presenta. La irritación son estos dolores irradiados. Entonces, la irritación radicular, ¿va con qué? La ciática, las hernias son dolores radiculares. No va a presentar absolutamente nada, ¿ya? No porque tú tienes un dolor radicular va a tener espasticidad. De hecho, espasticidad es un signo clínico asociado a un problema neurológico, pero a un daño de motoneurona, de segunda motoneurona o de primera, es decir, un daño en el cerebro o en la médula espinal. No tiene nada que ver, en verdad, la espasticidad con la irritación radicular, es decir, que ninguna de ellas. Ojo, que viene la misma pregunta con el dolor radicular igual. La Catalina ahora subió. O sea, la pregunta número 6 dice, probablemente existe irritación radicular si el dolor presenta. ¿Cuáles son las características del dolor de irritación radicular? Ojo, ROT significa reflejo osteotendinoso, ¿ya? Por si no saben.
Bueno, el dolor radicular se presenta principalmente con dolores en la zona del dermatoma, miotoma, esclerotoma y además con una alteración de los reflejos osteotendinosos. Es decir, los reflejos están con hiperreflexia o también puede ser hiporreflexia. Una de las características. Bueno, la cata sigue ahí y el IAN se sube. Pregunta número 7. ¿La medida del dolor se correlaciona fuertemente con la medida? Si yo tuviera que medir el dolor, ¿con qué se correlaciona? Principalmente se correlaciona con la percepción del paciente. Es netamente, no hay una relación entre alteración de tejido con la medida del dolor del paciente, porque depende exclusivamente del paciente, de la percepción de él. Así que el IAN ahora va subiendo al segundo lugar. Vamos con la octava pregunta. Cuando el tejido neural es la fuente del dolor, estamos hablando de un dolor que es de tipo... Vaya nomás, Camila. Hasta luego, que le vaya súper bien. Entonces, si el dolor es del tejido neural, la fuente de dolor, estamos frente a un dolor de tipo... ¿Cómo se llama el dolor que viene por irritación del tejido nervioso? Bueno, ese dolor se llama dolor de tipo neuropático, ¿ya? Neuropático es cuando el dolor viene de algún problema del tejido neural. Entiéndase como tejido neural, principalmente nervios, paredes craneales, médula, etc. Bueno, el IAN, que es el que más esperamos, ahora está en el primer lugar. Y vamos con la 9. La alodinia, ¿es frecuente? ¿Es frecuente en dolor de tipo? ¿Cuál dolor? ¿En qué tipo de estos dolores que están abajo la alodinia es característico? ¿Saben lo que es la alodinia? ¿Saben lo que es la alodinia, no? ¿Se acuerdan? Era percepción del dolor, ¿o no? Algo así. Pero no necesariamente indolora, es cuando algo que no debería doler, es cuando algo que no debería doler genera dolor. Por ejemplo, que me pasaran un pincel y si me pasan el pincel, eso me genera dolor. ¿Ya? Entonces es cuando una sensación que no debería ser dolorosa se transforma en algo doloroso. Eso es la alodinia y es característico de irritación del tejido neural o de dolores de tipo neuropático. Oh, está firme la cosa. Bueno, se define acá en la última pregunta, la número 10. El EVA y el cuestionario de McGill son métodos ¿para qué? Para principalmente cuantificar el dolor, ver cuánto duele, cuánto le duele al paciente. Entonces el podio, por 3 décimas, 2 décimas y 1, la Nicole se lleva 1, el Ian se lleva 2, y las 3 se la lleva la Anaí, si no me equivoco. ¿Ya? Así que sería 3, 2 y 1 décima. ¿Ya? Entonces después me las cobran, me las pueden cobrar para cuando sea la próxima prueba. ¿Ya? Yo voy a estar haciendo varios de estos quiz. Bueno, vamos a ver, solicitar opiniones, principalmente acá cuando uno aprieta aquí, salen las preguntas que fueron respondidas de manera más incorrecta y que les puede ayudar quizás para la prueba. Entonces la más incorrecta respondida fue la de la alodinia. Yo creo porque no se acordaban lo que era la alodinia y con cuál dolor se relacionaba. Bueno, la alodinia es una sensación que no debería ser dolorosa
se transforma en dolorosa, principalmente una característica del dolor neuropático. El dolor originado en los huesos, nervios y músculos se llama dolor somático, no musculoesquelético, ¿ya? El dolor muscular principalmente aparece, es un dolor que es difuso y aparece con el movimiento activo, esa fue otra que respondieron mal como curso completo. Y probablemente si existe irritación radicular, el dolor se va a presentar en el dermatoma, miotoma, esclerotoma y además generará una alteración del reflejo osteotendinoso. Ya, bueno, como introducción no estuvieron mal, en verdad, de esas 4 preguntas, tuvieron estas 4 preguntas que fueron las difíciles y el resto, el 43% del curso que participó respondió bien. Entonces, démosle con la clase. Bueno, lo primero es que, de lo que un poco decía yo en el inicio de ahí una de las preguntas que estaba puesta en el Kahoot, era que decía que el dolor era la causa número 1 de consulta sanitaria, y eso es verdad. La mayoría de los pacientes y la mayoría de los usuarios del sistema público, del sistema privado de salud, la razón principal por cual acuden a un lugar a atenderse, tanto para evaluarse como para tratarse, es principalmente a motivos del dolor. Es decir, piénsenlo, pocos van por pérdida de fuerza, pocos van con pérdida de movimiento, pocos van porque tienen una postura alterada. Tú deberías estar muy consciente y deberías manejar este tema de estos aspectos de una evaluación kinésica quizás, para ir a un médico o a un kinesiólogo y decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo mala postura y necesito atenderla, evaluarla y atenderla, o decir, oye, ¿sabes qué? Tengo poca movilidad en rotación izquierda y derecha de hombro y quiero evaluarlo y quiero tratarlo. El motivo de consulta número 1 es principalmente dolor y principalmente impotencia funcional, porque de hecho hay mucha gente que tiene dolor, pero como no le afecta en el día a día, vive con el dolor como si fuera algo normal. Entonces, como les decía recién, el dolor es la causa de consulta del paciente y es triste muchas veces ver que estos cuadros dolorosos a veces no tienen una resolución correcta, porque muchos de los tratamientos del dolor principalmente van asociados al consumo de algún fármaco. Entonces, principalmente desde el punto de vista personal, a mí me da mucha pena de que la gente abuse de los fármacos para poder aliviar su sintomatología, porque al fin y al cabo, la idea, como yo les comentaba en la clase pasada, la idea es que nosotros como kinesiólogos no solamente tratemos al paciente y lo hagamos sentir bien, sino que describir y poder analizar cuáles son las causas de ese dolor o de ese motivo de consulta. Entonces, es súper importante de alguna manera tenerle ese punto de vista de que al fin y al cabo el dolor es el motivo de consulta número 1 y nosotros no nos vamos a ser mejores kinesiólogos por solamente solucionar el problema, sino que vamos a ser buenos kinesiólogos en la medida que podamos entender cuál es la causa de ese problema. Entonces, un gran número de enfermedades, principalmente todas las asociadas al sistema musculoesquelético, se inician con dolor o van a presentar este síntoma, en verdad, este síntoma a lo largo de la evolución de esa enfermedad. Entonces, ¿qué es el dolor? ¿Cómo se define el dolor? Bueno, está descrito, yo lo saqué del libro de Alejandro Goy. De hecho, la mayoría de las cosas sobre el dolor están escritas desde ahí. Entonces, el dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, es decir, es algo que sentimos en el cuerpo, pero que le damos un grado de emocionalidad, es decir, nuestras emociones están en torno a esa sensación, y obviamente es una sensación desagradable, a nadie creo que le gusta el dolor, aunque obviamente eso también es relativo, porque hay ciertas experiencias dolorosas que hay gente que le atrae esas experiencias dolorosas y son de alguna manera adictas a esas, ¿ya? Y obviamente esto puede ser causado por un estímulo tanto externo como interno, porque puede haber un dolor de estómago que es algo interno, o puede ser un dolor porque yo me corté la mano quizás con algún objeto cortopunzante, ¿sí? Que ahí sería externo. Entonces, existen dolores que son fugaces o que son transitorios y que forman parte de nuestra experiencia sensorial. No sé, les dio como un calambre o se pararon mal y apoyaron mal el pie y se les dobló un poco y eso les generó dolor. Pero aquellas sensaciones sensoriales dolorosas carecen de importancia, es decir, aquel dolor, ¿sabe qué, profe? Yo ando con dolor de cabeza hoy día en la tarde y me tomé una aspirina, pero ya se me pasó. En verdad, ¿quién no ha tenido alguna vez alguna sensación dolorosa, cierto? Entonces los dolores fugaces y transitorios son parte de nuestra experiencia sensorial cotidiana y no hay que verlo tampoco como algo grave. Lo grave es que se mantenga, que esté presente de manera constante
y que principalmente no se sepa cuál es la causa y motivo de ese dolor. Entonces, por ejemplo, un dolor punzante en la sien, un dolor de cabeza, un dolor de oído, pueden tener aparición repentina, pueden durar algunos segundos y después desaparecen tal como llegaron, ¿ya? En tanto, algunos dolores, como el caso de dolores articulares o musculares, pueden persistir un poquito más de tiempo, pero al final de cuentas nosotros sabemos que también se pueden aliviar después de cierto rato. Es como cuando vamos a hacer deporte y después de hacer deporte o actividad física nos quedan doliendo un poco la articulación y los músculos, pero forma parte de la actividad física que realizamos. Sabemos y reconocemos que después de cierto tiempo ese dolor que tiene el nombre de DOMS, que es dolor post-ejercicio, se va a desaparecer. Entonces, el dolor que solamente adquiere importancia desde el punto de vista médico, y lo dice ahí este doctor Alejandro Goy, es aquel dolor que es intenso, que obviamente me afecta a mis actividades de vida diaria o al funcionamiento de mi persona, que es persistente y que además es recurrente. ¿Ya? Ese debe tener las características. Hay que tener algo claro, y de hecho acá lo escribe el otro libro que les mostraba, es Explicando el dolor, lo dice, la intensidad del dolor no está relacionada con la cantidad de daño tejido sufrido. Hay experimentos de eso, o hay evidencia o experiencias clínicas de esto. Es decir, yo me puedo haber atravesado una flecha en la cabeza y quizás la sensación de dolor que yo tengo por tener una flecha atravesada en mi cabeza no es menor que quizás cortarme la mano con un pedacito de papel. Entonces, no hay una relación directa entre lo que es la intensidad del dolor y el daño real del tejido sufrido. Hay gente que tiene experiencias de atravesarle un hacha, de cortar el dedo, y quizás esas sensaciones de dolor no son tan intensas, quizás como, por ejemplo, caerse y rasmillarse. Principalmente ahí tiene una razón. Por ejemplo, entre cortarse con un cuchillo y caerse y pasarse a llevar una buena área de la piel, obviamente la experiencia del dolor, quizá el dolor del cuchillo es más grave, puede ser más grave desde el punto de vista clínico, pero el dolor de esa sensación de rasmillarse puede ser más intenso porque hay un área de superficie mayor que está dañada. Entonces, en verdad el dolor es muy extraño en ese comportamiento porque, por ejemplo, en el caso de las quemaduras solamente superficiales duelen. Las que son más profundas, las que generan más daño, no duelen porque terminan eliminando la primera capa, que es principalmente la epidermis, donde están colocados o situados estas terminaciones nerviosas libres. Entonces, en materia del dolor, lo que hay que tener claro es que no hay una relación directa entre la experiencia dolorosa y el daño del tejido que haya. De hecho, otra cosa que también hay que tener claro es que como los nervios, que forman parte del sistema nervioso periférico, envían información tanto de tipo eferente o motora, como aferente y sensitiva, el dolor puede tener ambas direcciones, es decir, te puede doler desde la sensibilidad, como también te puede doler desde el movimiento. Que son cosas que quizás no las sabían, pero que en este libro lo plantea muy bien. Después, otra de las cosas que es muy importante es que cuando tenga dolor, no necesariamente uno está experimentando daño. Es decir, hay gente que tiene dolor, pero que no tiene nada en el cuerpo. Es decir, uno lo ve, la integridad corporal, y no hay nada que demuestre algún daño o una pérdida de continuidad en el tejido. Por ejemplo, principalmente la gente que sufre de fibromialgia, donde está asociado principalmente un tema emocional en esas sensaciones dolorosas. Lo otro es que el dolor, usted es el que le da la aplicación, es decir, usted le da como el encendido o el apagado. Quizás usted ha jugado a la pelota y hizo el gol, y quizás alguna vez usted hizo un gol importante dentro de lo que ha jugado a la pelota, y se le tiraron 5 personas encima. Pero claro, como ese dolor por tener a 5 personas encima está dentro de una experiencia que es agradable y que es emocionante, el 100% de las veces, al fin y al cabo, es el cerebro el que interpreta cuando esto es dolor o no. Es decir, yo puedo meter el gol, se me subieron 5 personas arriba, me están rompiendo la espalda del peso, pero como es una sensación emocional agradable porque yo metí el gol y la gente está arriba y estamos todos celebrando, no se transforma en dolor. Entonces, muchas y variadas señales pueden relacionarse con la experiencia del dolor, pero al fin y al cabo es el cerebro el que elige cuándo es dolor realmente y cuándo no, porque por esa experiencia sensorial emocional. Entonces, si no hay dolor, significa que tu cerebro no interpreta esos cambios en el tejido como una amenaza y con estas características. Entonces, el cerebro está implicado en estas sensaciones dolorosas de forma muy inmersa en este aspecto.
Entonces, la existencia de dolor no implica necesariamente la gravedad, porque de hecho usted puede tener un dolor muy intenso, como es el dolor de muela o el dolor de cabeza, pero no es nada grave. O sea, un dolor de muela es muy intenso, pero al final se soluciona sacando la muela o haciendo el tratamiento dental. O en el caso del dolor de cabeza, la mayoría de las veces con el reposo o con el mismo tiempo, dejando lo que pase el tiempo y después se alivia. Entonces, no necesariamente hay una relación entre la gravedad del dolor con la intensidad que yo puedo sentir. Lo otro importante es que el dolor guarda relación directa con el grado de conciencia, De hecho, las personas que tienen un grado de conciencia normal, como por ejemplo el estado de coma, no sienten absolutamente nada de dolor. De hecho, a la gente se le induce en coma principalmente para que no sienta dolores. Entonces, por ejemplo, en el caso del coma, que es por definición una inconsciencia completa, principalmente es como un apagado de lo que corresponde al cerebro medio, no hay una respuesta del enfermo a estímulos dolorosos. De hecho, la característica de una persona que está en coma es que yo le coloco un estímulo doloroso y él no reacciona, ¿ya? Y que de hecho ocurre también durante la anestesia profunda. Entonces, no todo lo que hay que tener claro también del dolor es que no todos los individuos van a percibir un estímulo doloroso de la misma forma o con la misma intensidad. Al fin y al cabo, el dolor guarda relación directa con una diferencia individual en la percepción, y ese dolor, al fin y al cabo, se explica principalmente por razones constitucionales, es decir, una persona que es mesomorfa, endomorfa, quizás sienten el dolor de manera distinta, por factores de tipo raciales, por factores de tipo culturales, incluso hasta religiosa. Es decir, el dolor, como es una percepción, es una interpretación de una sensación, al fin y al cabo es una experiencia que es totalmente individual. Bueno, otro factor que va a ser muy importante en el dolor, tal como se define el dolor, es el factor emocional, es el estado emocional. Entonces, el estado emocional del sujeto guarda relación directa con el estímulo doloroso, porque principalmente, por ejemplo, si nosotros estamos en un estado de excitación emocional, por ejemplo, estamos enojados, con ira, con rabia, quizás nosotros opacamos el dolor, es decir, la sensación del dolor podemos no sentirla o no percibirla debido a esa histeria o esa cólera o esa facilitación quizás de emociones que tenemos. Tanto en la depresión, que es todo lo contrario, que podríamos verlo hasta quizás como una activación del sistema nervioso parasimpático, el dolor puede hasta hacerse más sensible, es decir, el sujeto se puede hacer más sensible, perdona, al dolor, principalmente por esa baja anímica que tiene la depresión. De hecho, una de las experiencias, como ejemplo más característica de cómo la emoción se relaciona con el dolor, es esta película de este chico que es escalador y que queda atrapado en una piedra, que es una historia verídica, es la historia verídica de Arnold Ralston, y que al fin y al cabo, como ustedes saben en la película, se termina cortando el brazo con un cuchillo así muy malo, y quizás con sensaciones dolorosas horribles, porque de algún punto, de hecho, la parte que más duele de la película es cuando tiene que cortarse el nervio. Pero al fin y al cabo la emocionalidad está por sobre la sensación, porque al fin y al cabo se sabía de que si no hacía eso de cortarse el brazo, iba a terminar muriéndose ahí en esa cueva donde le cayó la roca. Entonces, generalmente el dolor se puede explicar en dos términos, de dos formas. Se puede explicar de manera orgánica, que principalmente cuando la lesión compromete centros y vías sensitivas que transmiten dolor, o también puede haber un dolor que se puede clasificar en términos más funcionales o psicógenos, es decir, dolores que a veces son intensos y persistentes, pero que no demuestran ningún grado de lesión de tejido, ¿ya? Entonces, una de las cosas que es súper importante es una actitud prudente al estimar siempre un dolor como causa orgánica mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, mientras nosotros no tengamos una evidencia de que el dolor no es por nada, es decir, hemos descartado todo, usted no puede, lo tiene que seguir mirando en esa vista orgánica. Es decir, el dolor va a tener una causa orgánica en la medida que usted no demuestre lo contrario. Eso es lo que quiero decir. Entonces, siempre, al fin y al cabo, todos los dolores del cuerpo, a menos que usted lo tenga evidenciado, siempre van a tener una causa orgánica. Principalmente en esta mirada que es de tipo traumatológico. Y obviamente también hay que mirarle estos rasgos emocionales y sociales, pero obviamente nosotros no tenemos la herramienta quizás para poder intervenir en esos tipos de pacientes. Eso más le corresponde al psicólogo quizás. Entonces, comúnmente se utiliza la palabra algia como sinónimo del dolor. Todo lo que sea con algia es algo doloroso. Está la gonalgia, está la umbralgia, está la lumbalgia,
etcétera, etcétera. Y sin embargo se aplica más una forma especial de dolor paroxístico, ya con la tendencia a repetirse que se acompaña de temor o ansiedad ante la eventualidad de su reaparición. Entonces el dolor paroxístico es un dolor que aparece casi siempre en un momento agudo y que comienza y termina de manera súbita, ¿ya? Entonces siempre las algias son así, como que aparece muy agudo y después desaparece. Bueno, el dolor también se puede clasificar en base a dónde se origina. Entonces, si el dolor tiene un origen a nivel central, se llama dolor central, y si tiene un origen periférico, que principalmente en los nervios, se va a llamar dolor periférico. Bueno, el dolor central principalmente es un dolor que tiene su origen en lesiones en los centros o vías sensitivas que están dentro del neuroeje, es decir, principalmente acá son lesiones en la médula espinal o en el cerebro, un ejemplo del síndrome talámico, que es principalmente un síndrome que genera una pérdida totalmente de la percepción de nuestros estímulos sensoriales. Y tenemos el dolor periférico, que es más que nada por afecciones a nervios periféricos, que tanto somáticos como viscerales, como por ejemplo podría ser la patología del síndrome del túnel carpiano o cualquier atrapamiento de nervio periférico, una hernia, un opérculo torácico, un síndrome del opérculo torácico, un síndrome del túnel carpiano, un signo de una tendinitis quizás de Kervain, que también genera cierto nivel de compresión, podrían ser consideradas dolores periféricos. Entonces, una de las cosas que es importante, y ya van a tener tiempo para leer la diapositiva, pero una de las cosas importantes de entender sobre el dolor es que el dolor es transmitido no es de una vía exclusiva, pero la vía que conduce la mayor cantidad de información de tipo dolorosa principalmente se llama el tracto espinotalámico lateral, que es uno de los tractos que está ubicado en el cordón lateral de la médula espinal y que asciende por la médula espinal, pasando por el tronco encefálico, para principalmente llegar a la zona del área parietal, ¿ya? Del cerebro. Entonces, el dolor se puede transmitir por cualquier vía sensitiva y también por vías motoras, pero principalmente la vía que los transmite desde el punto de vista de mayor cantidad de información que traslada de tipo dolorosa, principalmente en la vía espinotalámica lateral, que no solamente tiene que ver con el dolor, sino que también tiene que ver con el dolor, o sea, con la temperatura, ¿ya? Con las sensaciones fría y caliente. Entonces, por eso el frío y el calor también se pueden transformar en algo doloroso, porque se conduce a través de la misma vía. Bueno, también el dolor se va a poder clasificar según su nivel de profundidad. Entonces hay un dolor que es superficial o somático y hay un dolor que es visceral o profundo. Principalmente el dolor superficial o somático es el dolor que se origina en la piel y en los tejidos superficiales y tiene la característica de ser punzante o quemante, y es localizado por el paciente en el mismo sitio donde actúa el estímulo doloroso, es decir, donde yo siento el dolor, me toco, y obviamente ahí hay una experiencia dolorosa. Y también este tipo de dolor se llama de tipo epicrítico, dolor epicrítico. Principalmente el dolor de quemaduras de piel podría ser un ejemplo de este dolor somático o superficial. Y luego tenemos un dolor que es visceral o profundo, que obviamente le corresponde a estructuras más profundas del cuerpo, es un dolor que es vago, que en verdad el paciente no lo puede señalar con precisión tocándolo, que la ubicación igual es un poco no exacta, y también recibe el nombre de dolor protopático, ¿ya? Entonces, el dolor originado de la estructura musculoesquelética profunda, que vendría a ser un dolor somático, es indistinguible del dolor visceral, es decir, aquel dolor musculoesquelético que es profundo, por ejemplo en la columna, es bien difícil de separarlo quizás de un dolor visceral. Entonces, el dolor referido, que es otro tipo de dolor, se emplea principalmente en la clínica para hablar de un dolor, pero de un área dolorosa del cuerpo topográfica, pero que está relacionada con una víscera que está enviando un estímulo doloroso. Por ejemplo, el típico dolor de brazo izquierdo, de todo brazo izquierdo, que está relacionado principalmente con problemas del corazón. Entonces acá hay algunas relaciones. Por ejemplo, el dolor principalmente en la lengua está relacionado con el oído externo. Por ejemplo, el dolor del hombro izquierdo principalmente está asociado con este dolor un poco del corazón. Entonces hay un poco de ciertas relaciones de dolor referido. Por ejemplo, y después está un ejemplo de dolor referido. Bueno, el dolor inicial de la apendicitis aguda es percibido por el enfermo siempre al principio de la región epigástrica o región periumbilical en este cuadrante lateral derecho inferior, ¿ya? Y de hecho ese apéndice, principalmente este dolor que corresponde al apéndice que está inflamado, va a estar en esa zona de la fosa ilíaca derecha. Entonces, tanto un dolor por inflamación del diafragma se corresponde con el mismo hombro del mismo lado. Es decir, a ti no te duele el diafragma, sino que en verdad te duele el hombro del lado del diafragma que corresponde. Es muy similar
principalmente el dolor referido se relaciona mucho en esta relación entre el corazón y, por ejemplo, el brazo izquierdo. Y después hay otro tipo de dolor que se llama de origen vascular y que principalmente, por ejemplo, el típico dolor de pecho, que es principalmente por una isquemia de la musculatura cardíaca, ¿ya? Entonces, los dolores también nosotros los podríamos caracterizar según la sensación que generan. Entonces, hay dolores que son como fríos, hay otro que hay como un pinchazo de un nervio, hay otro que como si fuera crawling, es como arañazo, hay otro que son como cortes, hay otro que es como algo caliente, hay otro que, no sé, tingling, no sé qué significa, el otro es como un electroshock, el otro es como aguja, el otro es como un espasmo, el otro es como si fuera un piercing, el otro es como un alambre de púa, y el otro es quemante. Entonces, en verdad, las sensaciones dolorosas son de múltiples tipos. ¿Ya? Entonces, acá hay que tener claro una cosa. Alguna gente trata el dolor y a alguna gente no le importa tanto el dolor, sino que le importa más la causa. Yo soy de la visión de que nos debe importar más la causa. Pero obviamente, si a usted le gusta tratar el dolor y va a usar la fisioterapia correspondiente, también está bien. En verdad, no hay que verlo tampoco con prejuicio, pero la idea es un poco... La invitación es que nosotros podamos saber cuáles son las causas del dolor y no solamente nos dediquemos a tratarlo. Entonces, ¿cuándo la terapia manual recomienda tratar el dolor? Bueno, principalmente el tratamiento del dolor es cuando la presencia del dolor interfiera la realización de ejercicios terapéuticos o de la evaluación o de alguna otra terapia más efectiva. Es decir, el dolor se trata cuando el dolor interrumpe la terapia, ¿ya? Entonces, en aquellas situaciones se recomienda, la terapia manual recomienda que nosotros debemos tratar el dolor. Es como, yo sé que el dolor, por ejemplo, de la espalda se debe a un acortamiento de los isquiotibiales, pero el paciente tiene mucho dolor en la espalda, ya bueno, antes de elongar los isquiotibiales o hacerle cosas en los isquiotibiales, primero le voy a tratar el dolor y después le trato los isquiotibiales. Pero si el dolor no me impide la realización del tratamiento de los isquiotibiales, yo parto inmediatamente con los isquiotibiales, porque sé que el isquiotibiales acortado está la razón del dolor quizás de espalda. Más o menos así se entiende la idea. Es decir, el dolor solamente hay que tratarlo en la medida que este entorpezca en el tratamiento que yo quiero realizar con el paciente. Entonces, sobre la valoración del dolor, el dolor debe considerarse que está donde el paciente dice que está. Eso es súper importante, de que hay que creerle al paciente dónde está. Si el paciente dice que le duele 10 de la escala de EVA, o si el paciente dice que le duele en tal sola, eso hay que creerlo, porque al fin y al cabo, como mismo hablábamos, la experiencia del dolor son tan personales que al fin y al cabo, obviamente hay que tener confianza y creerle al paciente. Y bueno, hay que tener claro que el dolor es lo que motivó al paciente a venir a uno, entonces no hay que despreciarlo, y principalmente uno podría hacer una muy buena evaluación del dolor inicial con algo que se llama body chart, que lo voy a comentar ahí luego. Podría hacer un cuestionario del dolor o también obviamente la historia de la anamnesis, que va a ayudar mucho a poder descubrir esa causa de dolor. Entonces, lo que invitamos, o lo que yo invito, es que si a alguien le duele algo, si llega un paciente preguntando por una experiencia dolorosa, nosotros no deberíamos tener miedo de empalpar esa zona dolorosa y provocar el dolor. Obviamente no provocar el dolor teniendo así como, estando orgulloso de que el paciente está dolorido. No, la idea es reconocer dónde está el dolor, reconocer cuánto le duele al paciente. Así que es importante que nosotros palpemos la zona de manera correcta y a través de esa palpación provoquemos la sensación dolorosa, para después tratarla y obviamente ver si a través de esa misma provocación se genera la misma sensación. Y lo otro es que el dolor se debe explicar. El dolor se debe explicar no solamente desde este punto físico, sino que obviamente también explicarle al paciente que hay rasgos emocionales y racionales del dolor que están involucrados. De hecho, el dolor que es anormal y poco frecuente, aquellos pacientes que van a tener muchos trastornos asociados al dolor, ustedes tienen que ver el punto emocional y racional relacionado quizás con lo físico, porque, como les decía recién, no hay una relación directa entre el daño físico y la sensación dolorosa que usted puede experimentar. Entonces, una de las herramientas muy buenas para partir evaluando el dolor se llama el body chart. Body chart es un dibujo del cuerpo humano por adelante, por atrás y por lateral, que se entrega al paciente antes de que ingresa a la consulta y uno le dice que lo coloree. Entonces, antes de que el paciente ingrese a la consulta, tanto en un sistema público o privado, el paciente marca en este dibujito donde le duele y quizás puede colocar con la intensidad, con los colores, la zona. Entonces,
¿Cuáles son las características que pueden desorientar el dolor? Bueno, el dolor no siempre es una señal de alarma, es decir, no todos los dolores son señales de alarma de que algo malo está ocurriendo en el cuerpo. Como les decía recién, ocurren dolores que son espontáneos, hay dolores que van y vienen, en verdad, que no hay que darle una magnitud tan importante cuando no tienen las características que las que comentaba yo, que era principalmente que el dolor debe ser... el dolor debe ser intenso, persistente y recurrente para tomarle atención desde el punto de vista evaluativo. Otra de las características que pueden desorientar sobre el dolor es que el dolor no es proporcional a la severidad del cuadro, eso ya lo hablé. La disminución del dolor no es un sinónimo tampoco de mejoría física, es decir, porque tú tienes menos dolor, estás más bien, eso también es falso. Las mejorías de nosotros como kinesiólogos principalmente tienen que ir en relación no solamente al dolor, sino que hay generación de fuerza, recuperó el movimiento, tiene relación con la actividad, está generando la actividad de vida diaria, está yendo a trabajar, está relacionándose más con su ambiente social. Esas son los sinónimos más de mejoría física y no solamente que haya disminuido el dolor. Lo otro es que el dolor puede estar afectado por otros estímulos, ¿ya? Principalmente otros estímulos de tipo sensoriales, además de la disfunción propia que podría tener el paciente. Y el dolor no se da en dermatoma a menos que sea principalmente el de tipo neuropático, ¿ya? Pero el dolor no se da por dermatoma, a menos que sea el dolor neuropático, que es el único que se da por dermatoma. Entonces, ¿cómo valoramos el dolor? Bueno, lo que yo planteo de valoración del dolor y que está escrito en este libro de terapia manual que he usado como guía para poder hacer la presentación, principalmente tenemos 4 herramientas para evaluar el dolor. El body chart, que ya lo vi recién, se lo mostré. Una escala que es la escala visual análoga, o más conocida como EVA, que también cuando se usa no visualmente se llama numérica verbal, y principalmente tenemos un cuestionario que se llama el cuestionario dolor del McGill. Todas estas son herramientas que han sido probadas, estandarizadas para evaluar el dolor y obviamente para poder evaluar la evolución del paciente. Entonces, sobre la escala visual análogo o EVA, bueno, el paciente debe marcar el dolor con una escala de 10 centímetros de longitud, con un extremo marca no dolor y con el otro extremo el peor dolor imaginable. También se puede hablar de porcentaje en esta escala visual análoga y el paciente marca en la línea donde el punto se describe la intensidad del dolor. La longitud de la línea del paciente es medida, se registra en milímetros y así un poco yo puedo ir cuantificando la sensación de intensidad del paciente en lo que es el dolor. Y la ventaja es que del EVA es que no se limita a describir 10 unidades de intensidad, sino que en verdad puede entregar más detalles si lo vemos desde ese punto de vista de milímetros. Se puede hacer la evaluación del dolor a partir de los niños de 7 años de edad y en los estudios que se han hecho más o menos tiene un error de medida del 7%. Entonces, esta es la escala, podríamos imprimirla y cortarla, ¿ya? Entonces, 0 significa no dolor y el 10 significa el peor dolor imaginable. Cuando se usa en niños se utiliza también a través de estas caras, de estas caritas felices o tristes, que un poco se relacionan con el aspecto numérico de la escala visual. Y lo otro es que tiene una clasificación, principalmente 0 es sin dolor, del 1 al 4, del 1 al 3 es dolor leve, del 4 al 6 es dolor moderado, y del 7 al 10 corresponde principalmente a dolor de tipo intenso. ¿Ya? Hasta acá, ¿estamos bien? Más o menos las cosas que he hablado, ¿les parece sensato? Yo lo encontré bastante bien en el Kahoot que hicieron, entonces hasta acá yo creo que se manejan bien, habían visto el body chart, quizá el body chart no lo habían visto, pero la escala visual verbal, o sea, la escala visual análoga, sí. Me quiero detener después un poco ahí con cuál es la diferencia con la numérica, pero se lo explico en un ratito. Pero ¿vamos bien hasta acá? ¿Manejan lo que estoy hablando? ¿O me siguen por lo menos? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Yo lo que les quería, acá porque acá hay un break, porque ¿cuál es la diferencia entre la escala visual análoga y la escala numérica? Si usted le dice al paciente cuánto le duele del 0 al 10, eso no es una escala visual, porque para que sea realmente una escala visual, usted debe llegar con la escala visual, puede decir, debe llegar con esto impreso y mostrárselo al paciente, y el paciente debería marcar del 0 al 10 a dónde le duele. Cuando nosotros lo usamos solamente de manera numérica y de manera verbal, ya no hablamos de escala visual análoga, porque el paciente no está viendo nada. Entonces, habitualmente, los kinesiólogos no utilizan la escala visual análoga, sino que lo que usan es la escala numérica verbal del dolor, que es una relacionada con el EVA, pero que no utiliza nada visual, sino que es solamente verbal. Y acá un poco el dolor también se clasifica, como les decía recién, 0 es sin dolor,
del 1 al 3 es un dolor leve, de 4 a 6 es un dolor moderado, y cuando el paciente responde del 7 al 10 se entiende como un dolor intenso. Pero lo que habitualmente utiliza el kinesiólogo para evaluar el dolor no es la escala visual análoga, porque nadie anda con la escala impresa, sino que es la escala numérica verbal del dolor. Bueno, la otra forma de evaluar el dolor es principalmente un cuestionario que se llama el cuestionario de dolor de McGill, que lo creó un autor llamado Ronald Metzger, que es súper importante porque él hizo algunos estudios sobre el dolor usando el TENS. Y el nombre original de este cuestionario en inglés es McGill Pain Questionnaire. Entonces va a estar abreviado en toda la diapositiva a través de un MPQ, que significa McGill Pain y la Q de cuestionario. Entonces, principalmente este cuestionario ve aspectos más cualitativos del dolor, entonces no solamente ve la localización, sino que ve las cualidades que puede tener el dolor, las propiedades temporales y la intensidad. Principalmente, de manera bien simple, podría, el método así de manera simple de poder aplicarlo sería contar la cantidad de palabras que son seleccionadas por el paciente desde una hoja de registro, que es la hoja de registro que está acá, ¿ya? El paciente elige cuáles son los tipos de dolores que está sintiendo, entonces, como las palabras están en grupos, uno después escribe ya, el paciente eligió 12 palabras, y esas 12 palabras que eligió eran de 7 grupos. Entonces, eso fue en la primera sesión, y después se puede hacer la comparativa con las sesiones de más adelante. Hay varias versiones del cuestionario, hay una simplificada, que tienen esos nombres de SF-MPQ o MPQ-SB. Entonces, principalmente el cuestionario de dolor de McGill lo que hace es ver 4 cosas del dolor, ver los aspectos relacionados con la localización del dolor, con la cualidad del dolor, con la intensidad y con la valoración del mismo. Entonces, principalmente lo que se relaciona con la localización del dolor tiene que ver con esta figura del body chart, es decir, con esta figura de poder localizar dónde al paciente le duele, ¿ya? En qué zonas del cuerpo. El cuestionario de McGill también ve la cualidad del dolor y que lo agrupa en 4 veces. Tiene que ver ya con las características más cualitativas del dolor, y ahí lo podemos ver desde un punto de vista sensorial, emocional, valorativo y misceláneo. Después la intensidad tiene que ver con esta cantidad de dolor que yo siento, y la valoración principalmente que se hace muy similar a la escala visual análoga, sin presencia de dolor o con dolor insoportable. Entonces hay cuatro dimensiones del cuestionario que se evalúan. Principalmente hay una dimensión sensorial, afectiva, evaluativa, miscelánea. Y el orden de los adjetivos que se van colocando en el cuestionario principalmente se van generando asociaciones entre estos parámetros. Entonces, lo que sí hay que tener claro es que la primera palabra de un grupo, de un ítem, tiene un valor numérico de 1 porque es la intensidad más baja, y aquellas palabras que tienen una intensidad más elevada se le corresponde con un valor numérico más alto. Ya, bueno, la escala está ahí. De hecho, ahí abajo está el link. Y principalmente, bueno, estudios relacionados con el cuestionario de McGill muestran una buena validez, es decir, tiene una fiabilidad entre el 66 y 80% en un paciente que lo utilizó en 4 semanas, y entre un 50 y un 100% en aquellos pacientes que lo usaron entre 5 a 7 días. Entonces, en verdad es algo que es evidenciable, que se han hecho muchos estudios y que ayuda mucho para poder darle una cuantificación y cualificación a estas sensaciones dolorosas. Bueno, el cuestionario de McGill debe tener un tiempo de aplicación que es de entre 15 a 20 minutos, que es lo que se demora en responder, y obviamente si ya hemos respondido varios podemos hacerlo en menos tiempo. Bueno, el cuestionario tiene que ser administrado tanto de manera oral como de manera escrita, es decir, yo le puedo hacer la pregunta al paciente y voy respondiendo el cuestionario, o él solo también lo puede responder. Y principalmente se recomienda leer muy bien las instrucciones al paciente para que tenga claro cómo poder llevarlo a cabo este cuestionario. El momento de aplicación antes del tratamiento y obviamente después durante el seguimiento del tratamiento. Bueno, acá hay un poco más cómo se corrige y cómo se interpreta. Eso no lo voy a leer porque lo pueden ahí leer desde ahí abajo, desde los links de abajo. Y además de estas 4 formas de evaluación, existen algunas otras, pero que son más de columna vertebral, que es un cuestionario que se llama el de Owestry. De hecho, yo lo veo el próximo semestre en TKE 2. Y un cuestionario que se llama el de Roland y Morris, que principalmente la diferencia que tienen con estos que vimos en extremidades superiores e inferiores es que no ven aspectos tan funcionales. Principalmente estos 2 cuestionarios, el de Roland y Morris y el de Owestry, como tienen una relación con la columna vertebral, tienen más que ver también los aspectos del dolor con las situaciones del día a día. Se enfatiza en la función más que el dolor.
Entonces, antes de, ya como ir terminando hoy día lo de la evaluación del dolor, además no solamente hay que valorar el dolor, sino que también hay que valorar si el paciente presenta una enfermedad, porque es muy distinto una enfermedad que una disfunción. Entonces es importante poder reconocer y derivar de manera oportuna cuando el paciente nosotros lo encontramos enfermo. Entonces, cuando el paciente está enfermo, principalmente va a tener ciertas cosas que van a llamar la atención para poder considerarlo quizá alguien que no debe ser tratado, que no debe seguir siendo evaluado y que debe ser derivado a un paciente. Y esos signos de la patología principalmente van a ir de la mano con la apariencia, la historia del paciente, el examen físico, la respuesta al tratamiento y quizá una figura médico-legal. Principalmente la apariencia, bueno, todos aquellos pacientes que nosotros estamos valorándole el dolor, que tengan un aspecto malo, pálido, tembloroso, tos, signo de gripe, ansioso, exceso de espasmos musculares, es un paciente que obviamente no tiene un problema osteotendinoso o músculo esquelético liviano o suave, sino que algo que puede ser severo, o quizás está sufriendo otra enfermedad, porque la mayoría de los pacientes que tienen un problema en el sistema musculoesquelético o de tipo ortopédico no van a tener estas características. Esto es más de un paciente quizás con características respiratorias. Entonces, en la historia, ¿qué es lo que a usted le debe llamar la atención y un poco quizás llamar la duda en lo que podría ser la derivación de él? Cuando el paciente comente que tiene pérdida de peso sin razón, tiene un malestar corporal, fiebre, debilidad, adormecimiento en algunas zonas del cuerpo, fatiga, se desmaya, tiene sudor nocturno, tiene dolor nocturno, tiene un dolor no aliviado por el reposo, tiene un dolor no agravado por el movimiento, tiene un cambio en la función del intestino, tiene un dolor quemante o pulsante, tiene un dolor en el pecho, en el cuello del hombro, en la zona un poco donde está el cuello anatómico, si tiene un dolor esternal, un dolor en la unión tóraco-lumbar, u otro problema en la salud, usted le debe llamar la atención y no debería ser atendido ni evaluado por usted, sino que por un especialista que corresponde. Lo otro, en el caso del examen físico, cosas que le deben llamar la atención, principalmente tiene que ver con que tenga un aumento de temperatura, un aumento de la frecuencia cardíaca, una disminución de la frecuencia cardíaca, aumento o disminución de la frecuencia respiratoria y aumento de la presión arterial o aumento de la glucosa. Eso también son signos en el examen físico que pueden estar relacionados con una patología que quizás no es la que queremos abordar desde este punto de vista ortopédico o traumatológico. Así que ojo también con estas características del paciente. Lo otro es que ya lo estamos tratando, imaginemos que ya lo estamos tratando y en ese tratamiento nos encontramos que hay unas respuestas que son inesperadas o magnificadas, es decir, le colocamos hielo y el paciente responde de una forma que no es la que corresponde frente a la aplicación del hielo o el ultrasonido o la ultraterapia o el TENS o el ejercicio de elongación o de fuerza muscular, que los pacientes tengan síntomas poco recurrentes o, por ejemplo, se sienten bien un día pero el otro mal, eso también obviamente les tiene llamar la atención, y que haya dolores sin cambio o que puedan estar empeorados por el tratamiento. Las cosas que normalmente sanan lo están empeorando el paciente, obviamente eso también es motivo de derivación. Y desde el punto de vista médico-legal, es que, bueno, a uno no le gustan estos pacientes, pero son aquellos pacientes del cual nosotros no podemos encontrar una justificación de por qué están en ese estado. Y quizás, principalmente son aquellos pacientes que tienen un abordaje más psicológico y emocional que físico, es decir, los debe ver más quizá un psiquiatra o un psicólogo para atender sus sensaciones dolorosas que solamente un kinesiólogo o un traumatólogo. Y principalmente lo que deben tener cuidado como bandera amarilla. Cuando hablamos de bandera amarilla, principalmente son banderas, es como una actitud un poco de precaución con los pacientes, son aquellos pacientes que tengan dolores nocturnos, porque pueden estar asociados a pacientes que sufran de cáncer, que tengan el cartílago débil, hay que tener cuidado principalmente con lo que es las indicaciones de ejercicio, que tengan una inestabilidad evidente, por ejemplo, sufrieron una luxofractura, una luxación, hay que tener precaución con ello, que haya mucha protección muscular, aquellos que le reemplazaron alguna articulación le hicieron una artrodesis y le colocaron una prótesis, aquellos pacientes que puedan tener una inflamación de las articulaciones, pero con presencia de sangre o con presencia de líquido sinovial, una inflamación articular bastante considerable, ¿ya? Como en el caso de las rodillas posoperadas, que haya situaciones de estrés y de ansiedad, ¿ya? Acá no hay que tener, estos pacientes no están contraindicados, no es que no los podamos ver, pero hay que ser más precavidos en lo que es la evaluación y el tratamiento. De aquellos pacientes que sí debemos hacerle un poco la cruz, no la cruz en no atención, sino que la cruz en que deben ser vistos por otro profesional, quizás más idóneo con el tema, o quizás con algún médico especialista,
son aquellos pacientes que tengan dolor en esternón, aumento de temperatura corporal, aumento de presión arterial, taquicardia, dolor agravado por la comida, hormigueo, dolor pulsante en pierna, dolor de pecho, cáncer, infecciones, adormecimiento en la región de S4, el dolor en la zona del cuello del hombro, que estén pálidos, temblorosos, tos, gripe, ansiosos, con espasmos musculares, con pérdida de peso, fiebre, debilidad, fatiga o desmayo. Porque obviamente estos signos están más asociados con enfermedades, no con disfunciones o con problemas del sistema musculoesquelético. Entonces, yo, como le había dicho, había estado revisando alguna información previo a la realización de la clase, hice el Kahoot, me puse a bajar el libro que les mostré. Entonces me encontré con 4 cuestionarios o con 4 formas diferentes también de evaluar el dolor, que principalmente uno es una mnemotecnia nueva que se está utilizando que se llama Alicia, y 3 formas que yo me imagino que son cuestionarios o formas de evaluar al paciente, que son el PAINAT, el WOMAC y el cuestionario DN4 para el dolor neuropático. Entonces yo lo que les quería pedir ahora es que porque es tarea, durante el horario que queda a continuación, que es principalmente el horario del laboratorio, quiero que hagan grupos de trabajo. Yo creo que deben hacer 4 grupos de trabajo. Y esos 4 grupos de trabajo, el día de mañana, al principio de la clase, me deben hablar de estos 4 temas. Me deben hacer una presentación pequeña, no sé, 3 diapositivas, 5 diapositivas, 5 diapositivas, máximo 5 diapositivas, donde me hablen de esto de la manera más precisa y más concisa posible para que los compañeros puedan tener claro, ¿ya? Son sistemas de evaluación que se utilizan también para evaluar el dolor, y en el caso del primero no es un sistema de evaluación, sino que es una mnemotecnia que está relacionada principalmente con las características del dolor. Entonces, la idea un poco porque hoy día tienen laboratorio online, y no lo estamos teniendo principalmente porque Marcelo me llamó y me dijo que ahora vamos a volver a la presencialidad nosotros con el tema de que Antofagasta pasó a fase 2. Entonces, un poco para complementar lo que vimos hoy día, que es la valoración del dolor, yo les voy a pedir esta tarea. Entonces, la realización de esta tarea no es obligatoria, pero aquellos grupos que lo hagan y que mañana presenten, van a tener ahí unas décimas para la prueba. Yo acá les voy a colocar 3 décimas, ¿ya? Porque es algo cortito, no algo muy largo. Entonces, de los 17 alumnos o de los 15 alumnos que están hoy día escuchando la clase, la idea es que se hagan 4 grupos de trabajo, más o menos que queden más o menos con la misma cantidad de gente, y cada uno de esos grupos de trabajo, cada uno de esos 4 grupos de trabajo me tiene que tocar un tema de este. Entonces, grupo 1 Alicia, grupo 2 PAINAT, grupo 3 WOMAC, y grupo 4 el cuestionario DN4 para dolor neuropático. Yo creo que quizás, ahí un poco los grupos estén asociados con afinidad, obviamente, y más que nada un poco que me los digan, ya profe, nosotros somos tanto, nos vamos a hacer cargo de la Alicia, nosotros somos Juanito, Pedrito y Felipe, nos vamos a hacer cargo del PAINAT, y así para poder tener claro quiénes son los que mañana deberían llegar con esta tarea y exponérmela en la clase, al partir. ¿Ya? Yo quiero partir la clase con la exposición de ustedes, y si la exposición está buena, yo les doy al grupo entero 3 décimas para la segunda evaluación. Así que yo acá corto la clase y me detengo un poco en esta tarea.